Pulso económico que, como es tradicional, vamos a iniciar dando un vistazo general a cómo ha ido la bolsa hoy, el comportamiento de la bolsa. Hoy hemos caído, ya tantos días en máximos no se podían sostener. Aún y así, con un 0,56% de caídas, el índice general pues no se queda lejos de los 11.300 puntos, en concreto 11.299,3. Algunos valores hoy han tenido un día, por ejemplo, es el día de las inmobiliarias. Colonial 4,15 arriba. Arcelor no tiene nada que ver con ese mundo, pero 2,66 es la segunda en subidas. Y Merlin Properties, otra inmobiliaria, 1,63 arriba. En el lado rojo, en el lado donde preponderan las ventas, ahí tienen a la holding de Iberia y de Vueling, IAG, la que más pierde en la sesión, 2,92 abajo. Banco Sabadell se deja hoy en la sesión 2,44 y Grifols se deja 2,26. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los argumentos económicos que vamos a tratar aquí en la tertulia, en la que mantenemos cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, y en nuestra tertulia de análisis económico hoy tenemos que hablar de las declaraciones. Bueno, este hombre es un artista haciendo declaraciones. Ahora se corrige a sí mismo y dice que no es que vaya la economía española como una moto, ya lo dijo, va como un cohete. Bueno, luego hablaremos con nuestros especialistas a ver si también están de acuerdo con eso o no. Algo muy relevante, hoy la SEPI ha llegado al 9%, ha superado ya el 9%, camino del 10% en Telefónica. Ya es el primer accionista de Telefónica. El plan, ya saben que era conquistar el 10% y poner ahí 1 o 2 consejeros. La cuestión es cuánto ha costado esto, más de 2.000 millones costará. Podría haber sido diferente si lo hubieran hecho bien y no como lo han hecho, pero bueno, oiga, como pagamos todos, les da igual. Más de 2.000 millones de momento se llevan gastados en esto, pero lo grave es que empezamos a ver que hay modelos contrarios, diametralmente contrarios a lo que está haciendo España. Es el caso de Italia, un país muy sensato en el que han decidido hay que reducir la deuda como sea y ellos lo van a hacer vendiendo parte, trocitos, así se pueda, trocitos de su sector público, en concreto de la petrolera Eni. Bueno, de eso hablaremos, como no, en la tertulia. Les presento ya a nuestros invitados en el día de hoy. Don José Ramón Riera, economista, escritor y además editor de un medio digital de éxito. Bueno, si el gobierno lo permite. Si el gobierno lo permite es el título del medio. No crean que aquí don José Ramón, como ya le conocen, no voy a decir yo que le pida permiso nunca, ni al gobierno, ni a mí, ni a nadie. Es un hombre libre y eso nos gusta mucho. Don Juan Avellán, profesor del Instituto de Estudios Bancarios. Muy buenas tardes, bienvenido, que hacía tiempo que no le veía. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Pues nada, encantado de tenerle aquí. Vamos a ver la sesión de hoy. Hoy se han tomado un respiro en bolsa, después de máximos tras máximos. ¿Ha habido novedades? Hombre, pues sí, yo creo que ha habido algunas novedades. Por ejemplo, Wall Street también en máximos. Y bueno, lo que no tiene mucho sentido, probablemente ustedes, si esto de la economía les interesa, es que digan, pero no nos dijeron ayer que los datos del IPC americano habían sido buenos. Entonces, ¿qué hace hoy la bolsa española por lo menos bajando? Bueno, pues que las bolsas tienen un ritmo de digestión, ¿no? Claro. En el argot se llama recogida de beneficios, sí, porque después de publicar los datos de IPC de Estados Unidos, que son buenos, ¿qué es lo que tenemos encima de la mesa? Pues que cada vez más cerca está la subida de tipos de interés. Y bueno, esto tiene que ser bueno y yo creo que habernos quedado a esos pipos del 1300, pues se superará otra vez, bueno, y seguiremos hacia adelante porque está claro que las perspectivas de inflación, resultados de empresas, etcétera, etcétera, pues esto lo va a upar más adelante. Y la enorme liquidez que tiene. Y la enorme liquidez que hay en el mercado. Hombre, yo creo que la bolsa ha escuchado al presidente y se ha dado cuenta que la economía va como un cohete, pues vamos a decirle bájate, vamos a bajar un poquito. No, bájate del cohete, digo. Exacto, y vamos a recuperar beneficios, porque bueno, pues ahí está. Es decir, es que le ha respondido automáticamente. Es decir, yo, como sigue haciendo muchas declaraciones de este estilo, lo mismo la bolsa nos la tira hacia mínimo. Esperemos que no, Es decir, que da gusto verla. Desde que lo he oído no me quito de la cabeza aquellos cómics de Tintín que salía el cohete aquel rojo dibujado. Bueno, vamos a lo que vamos. Hoy el Banco de España ha decidido empezar una exigencia nueva para la banca, 7.500 millones de capital extra
para atender, es el colchón anticrisis, para atender futuras crisis. No quiere decir esto que alguien las vea en el horizonte, pero bueno, vamos a escuchar cómo lo explica el gobernador, Pablo Hernández de Cos. Que en el nuevo marco del colchón de capital anticíclico se establece un nivel positivo del colchón del 1% cuando se identifique que los riesgos sistémicos cíclicos se sitúan en un nivel estándar, intermedio, entre un nivel elevado y un nivel bajo. Lo que buscamos es, por una parte, fortalecer la solvencia de las entidades bancarias frente a los riesgos sistémicos cíclicos cuando estos se materialicen. También pretendemos, con esta activación, frenar la acumulación de estos riesgos. Bueno, profesor Avellán. Esto es algo que está más que esperado, es decir, después de la pandemia ya descontaba la banca que vendría reforzamientos de capital desde el Banco Central Europeo. Esto lo hace el Banco de España, también lo ha hecho Portugal. Seguimos en la línea y va a seguir la línea de ser mucho más exigentes en capital que al otro lado del Atlántico, con lo cual seguimos en una franca competencia peor para Europa, para los bancos europeos, que para los americanos. En este caso, este colchón anticíclico afecta a los bancos, pero solamente en la parte que tienen en España. Es decir, le afecta menos y proporcionalmente a BBV y a Santander que, por ejemplo, a la Caixa entre los grandes. Y Sabadell, pues también todos los que son bancos puramente nacionales, aunque tengan algo fuera, es a los que les afecta. Estos son 7.000 millones que va a ir incrementando de aquí hasta finales del 2026. Riera. Vamos a ver, a mí, yo sé que esto afecta a la competitividad de la banca, pero por otro lado da una tranquilidad. Es saber que, es decir, estamos cubiertos con suficientes recursos para afrontar cualquier tipo de crisis, porque ya vivimos la crisis del 2008 y vimos que la banca, es decir, tenía un gravísimo problema. No la banca, las cajas de ahorros dentro del sistema financiero tenían un grave problema, que obligó a crear el mecanismo que creó el Banco Central Europeo de control y de revisión, el mecanismo, me parece que se llama en inglés el Single Mechanism de revisión de los datos. Y creo que eso es bueno, es decir, que cuanto más potentes estén nuestras entidades financieras, cualquier cosa que venga de allende los mares o cualquier cosa que se produzca en Europa nos va a dar mucha más tranquilidad a todos los españoles. Yo sí le tengo que poner una pega. Yo lo había entendido perfectamente cuando he leído la noticia, cuando he dejado de entenderlo es cuando he oído al gobernador. Por lo de las crisis sistémicas cíclicas. Porque si son cíclicas, que las arreglen los mecanismos que ya tenemos. Y si son crisis sistémicas, pues entiendo la necesidad de tener un fondo anti esas crisis. Pero lo de unir sistémicas y cíclicas ya solo me falta que me ponga en el cartel. En fin, no me ha gustado. Sí, pero a ver, a lo que has dicho, José Ramón, yo estoy de acuerdo. Cuanto más fuertes en capital sea, más seguros estamos. Pero si ponemos demasiado capital y demasiada exigencia de capital, los bancos pueden crecer mucho menos. De hecho, se han triplicado los bancos grandes norteamericanos, mientras que los europeos apenas han crecido. Y eso, ¿por qué es? Pues porque esas exigencias de capital no liberan crédito. Es decir, hay menos crédito en el mercado. Cuanto más capital y más reservas tienen que tener, menos crédito hay en el mercado. Y al haber menos crédito, es más caro, hay menos competencia y un término medio. Yo estoy de acuerdo. Se está haciendo bien en cuanto a las reservas que tiene que tener la banca, pero el ir incrementándolas cada vez más, llega un momento en que dices, ¿qué están haciendo los de enfrente? ¿Qué hacemos nosotros? Solo una puntualización. Tienes toda la razón en lo que has contado, pero también miremos los crecimientos económicos que está teniendo. Es decir, Estados Unidos, comparado con Europa, es que la banca americana ha crecido 5 veces frente a la europea. El PIB americano no ha crecido 5 veces frente al español, pero sí 3 veces y media.
ahí también tiene, frente al español, frente a la Unión Europea. ¿Eso qué quiere decir? Que el crecimiento económico también favorece el crecimiento de las entidades financieras. Y aquí tenemos un problema en Europa de crecimiento económico muy serio, muy serio. Vamos por orden, porque si no, no avanzamos. Yo tengo que explicar a los señores espectadores cómo es posible que alguien diga, y sea presidente del gobierno, que la economía española va como un cohete. Hombre, va como un cohete para aquellos que son amigos del presidente del gobierno y que acaban en el Consejo de Telefónica. Para esos va como un cohete. Nos gastamos 2.000 millones de todos y le colocamos ahí a Carlos Ocaña a que cobre 200 o 300.000 euros gracias al invento de tener un 10% de la compañía en manos de la SEPI. Debe ser por eso. Escuchamos a Sánchez. Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. Ayer mismo la Comisión Europea volvió a revisar al alza su previsión de crecimiento para la economía española en el año 2024 hasta el 2,1%, es decir, 3 veces más que la media de la eurozona. Pero te estás comparando con un grano de arroz. Pero si han aumentado las previsiones una décima. Y son previsiones, hijo, no te vengas arriba, Riera. Vamos a ver, nuestro presidente tiene que darse buenas noticias a sí mismo, porque si de verdad entendiese de economía, sabría que en los últimos 4 años el crecimiento del PIB per cápita, ha crecido en 30 euros, de 25.180 a 25.210 euros. Y para crecer 30 euros nos ha subido los impuestos a todos los españoles 2.600 euros. Es decir, ha recaudado 2.600 euros para generar una riqueza de 30. ¿Eso qué nos lleva? Nos lleva a la posición 20 de crecimiento en la Unión Europea. O sea, si la felicidad es ir como un cohete y ser el 20 dentro de las 27 países de la Unión Europea, hombre, pues es para felicitarle. O sea, si yo, oye, ser la 4ª economía, pero PIB per cápita, además, es decir, ser la 20ª, pues está muy bien para él, me imagino. Pero es que además se le olvida una cosa, es que para generar 30 euros de riqueza y quitar los 2.600 han necesitado endeudarse en 6.650 euros per cápita. Es decir, que eso significa que ese dinero que ha tenido que endeudarse es lo que ha hecho crecer la economía. Tenemos una economía dopada pura y exclusivamente, es decir, por el gasto público. A ver si se entera de una vez. El día que tenga que empezar a cumplir con las normas fiscales europeas y tenga que reducir el gasto público, nos vamos a dar una bofetada de tal tamaño y de tal nivel que va a ser espectacular. Oiga, vamos a ver, es decir, que no nos tome el pelo, o sea, vamos a ser serios. Sí, porque es que además la economía sube por el consumo interno, por el turismo, que es el país que no ha tenido ni una sola ayuda al turismo y sin embargo es el que ha tirado de su economía, entonces se han puesto todas las medidas. Pero además el paro juvenil es de llorar. El paro ha dicho una frase que se le ha visto, porque claro, se le escapan cosas de vez en cuando, y ha dicho textualmente: 1 de cada 10 empleos del sector privado son temporales. Es una falta gramatical, 1 de cada 10 es temporal. Es decir, se equivoca el singular, el plural, cuando dice de un empleo temporal, no se sabe cuántos son, porque al final confunde el empleo temporal y por cada uno es que hay más. Es decir, hay más que están ahí encubiertos. Es decir, esto es, como bien dices, es una tomadura de pelo. Los datos, es imposible llevar un seguimiento de datos en condiciones, bastante esfuerzo haces tú a diario, y esto es un juego de trileros. Bueno, vamos a entrar en materia. Telefónica, que es una empresa del IBEX, ya tiene un principal accionista que se llama la SEPI, el sector público español, con un 9% o un poquito más del 9% y camino del 10%. Eso ha costado una vergüenza, 2.000 millones. Hay un contramodelo que ya está en Europa y que es un país amigo y vecino, Italia. En Italia dice, vamos a... todo esto que tenemos acumulado de años de sector público, vamos a ir intentando venderlo y si hay buenos compradores, pues vamos a ir reduciendo deuda, lo mismo que hacen las empresas, lo que tienen que hacer los países, ¿no? O sea que tenemos el contramodelo de Italia que vende una parte del capital de la petrolera Eni en 1.400 millones de euros y lo aplica a reducir la deuda. Y nosotros nos gastamos lo que no tenemos en comprar sillones
en empresas como Telefónica o lo que vaya a venir, que hay más. Y además es que nos vamos a gastar 2.000 y pico, veremos el pico, 2.000 y pico millones de euros por no tomar una decisión que hubiera sido pues una decisión acertada. Es decir, es una empresa estratégica y como empresa estratégica, cuando la entrada del fondo, que al fin y al cabo no es otra cosa que un fondo de la dictadura saudí, cuando entra este fondo se le podría decir perfectamente, oiga, esto es una empresa estratégica. No entendemos que entre un fondo en ese volumen. Todos los fondos que están dentro, BlackRock, etcétera, etcétera, tienen del entorno del 4,5%, del 5%, están en torno al 4,5%. Usted ha comprado el 4,5%, renuncie a los derivados que tiene encima de la mesa para comprar el resto y quédese usted inversor, como el resto de inversores, con el 4,5%. Con que hubiera dicho eso el Gobierno, nos hubiéramos ahorrado esos 2.500, 2.400, lo que sea, 2.000 y pico millones de euros que nos va a costar del bolsillo. Total, ¿para qué? ¿Para tener a un consejero en Telefónica? Bueno, a lo mejor son dos. Bueno, a lo mejor son dos. Riera. Sí, vamos a ver. El gran problema es que si fuésemos un país con superávit económico, en donde además fuésemos reduciendo drásticamente nuestros niveles de endeudamiento, yo hasta podrían llegar a entender, oiga, como me sobra el dinero, pues invierto ¿en dónde? En las empresas españolas, para tener, bueno, mañana, ahí una capitalización, por si acaso me vuelvo a tener problemas, para poderlo vender, como está haciendo en estos momentos el gobierno italiano. Pero el caso español es que estamos en un déficit del año pasado del 3,66%, y además, algo mucho más serio, a 30 de abril, la Administración Central del Estado se ha endeudado en 94.000 millones de euros más que en abril del año pasado. Esto no lo dice José Ramón Riera, esto lo dice la Secretaría General del Tesoro Público y el Tesoro Público, que acaba de publicarlo el pasado día 10, los datos de la deuda española de la Administración Central del Estado en circulación. Y esa deuda, si tú la comparas, el 1.429.000 con lo que había en abril del año pasado, suma 94.000 millones de euros. Oiga, vamos a ver, que nos tenemos que endeudar para poder entrar en Telefónica. Oiga, mire, vamos a ver, esto es muy serio. Estos 94.000 millones se pagan en intereses de momento, y este año nos toca pagar, es decir, ya estamos creciendo en intereses aproximadamente un 16% con respecto al año pasado, y nos vamos a ir a pagar 8.000 millones más de intereses. La posición de Meloni, justo la contraria. Oiga, tengo un problema de deuda, mi país está tremendamente endeudado, voy a aprovechar ahora que me viene bien, es decir, recojo dinero y amortizo deuda. Voy reduciendo deuda sobre mi PIB y me voy a intentar colocarme, es decir, dejar de ser el segundo país más endeudado de la Unión Europea en porcentaje sobre el PIB, claro, solo superado por Grecia, nada más. Solo superado por Grecia. El gobierno podría haber dicho, mira, voy a vender ese porcentaje tan bonito que tengo en CaixaBank, y con eso pues hago un colchón para intervenir en lo que considere estratégico en la bolsa. No, en lugar de eso ha preferido usar de caballero blanco al holding inversor de CaixaBank, que se llama Criteria, en las negociaciones con los emiratíes de Taqwa por la OPA de Naturgy. Han llegado a la conclusión de que van a hacer a partes iguales, a pachas, diría un castizo, una oferta de control de Naturgy que deja a los inversores pues al pie de los caballos, ¿no? Volvemos, es el mismo caso. Primero, ya no solamente el Gobierno, sino la Comisión Nacional del Mercado de Valores dejó a los inversionistas minoritarios cuando entró IFM, los australianos, sí, los dejó pues totalmente liquidados. Y el Gobierno podía haber tomado una medida y haber llegado a IFM y haber dicho, oye, no puedes entrar aquí porque primero esto es una empresa estratégica y además es una empresa estratégica que tiene que tener su participación en bolsa. Tiene que tener una participación suficiente en bolsa. Y podían haber tomado la medida, se lo pensaron. Tardó un poco la Comisión Nacional del Mercado de Valores porque cada vez tarda más en tomar esas decisiones y sin embargo tampoco se hizo nada. Y ahora estamos con los parches. La entrada de los qataríes
lo primero que hace es, ¿cuál es el socio principal de Naturgy? Es Argelia, a quien le compra el gas, con quien tiene 2 gasoductos, y sin embargo va y se va a vender el 50%, vamos, un 30% se va a quedar la Caixa, otro 30% se van a quedar los cataríes, y dices, ¿y le estás vendiendo a la empresa a los enemigos de los argelinos? Pues realmente esto choca. Riera. Vamos a ver, Juan lo ha explicado absolutamente de maravilla. O sea, no solamente, es decir, nos metemos a querer meterle mano a toda la cocina que hay alrededor de las empresas que cotizan en bolsa, sino que además, es decir, a nuestros socios estratégicos parece que tenemos un placer, es decir, en pisarles los callos. Es decir, en política exterior parece que lo que nos gusta es darle por el saco a los Estados Unidos, es decir, en temas de gas, que es de nuestro principal suministrador, a los argelinos, si nos aliamos con los marroquíes, nos metemos en follón. Este gobierno parece que él disfruta en el fango. O sea, es decir, para mí, es decir, el gran problema es que yo creo que el fango auténtico de este país se llama Pedro I el Fangoso. O sea, es decir, lanzador de cohetes. Lanzador de cohetes. Bueno, se nos acaba el tiempo y quiero oíros a propósito de la OPA de moda, esa OPA que no le gusta nada a este gobierno y que la va a impedir, ya lo ha dicho claramente, la del BBVA y el Sabadell. Avellán. A ver, que la va a impedir no tiene ningún sentido. Podrá gustar más o menos el precio, pero lo que está claro es que a la competencia le afecta relativamente. Primero, relativamente, ¿por qué le ha afectado la competencia a los depósitos? Porque la banca no necesitaba depósitos, tenía un exceso de liquidez del 75%, tenía que cubrir el 100% en liquidez, es decir, la liquidez que necesita para, en casos de requerimiento urgente y inmediatos de crédito. Pues eso está más que no solamente cubierto, sino que está en el 175%. Es decir, no necesitaban depósitos. Y sin embargo, por el otro lado, por el lado de las hipotecas, tenemos las hipotecas más baratas de Europa. Es que están compitiendo con guerras comerciales. Con unas guerras comerciales salvajes. Aunque haya menos bancos, están todavía con guerras salvajes. Va a seguir habiendo competencia. Va a haber reducción de personal. Está claro. ¿Por qué? Porque las OPAs se hacen para hacer precisamente para tener sinergias. Tener esas sinergias, y donde tengo 3 oficinas, dejo una, la digitalizo, le doy mejores medios y al final pues consigo ahorrar costes. Y entonces por eso no se hacen las fusiones en Europa, porque no tienen ninguna sinergia. Y sin embargo también se complementan en banca de empresas, unos son más tendentes hacia pymes, otros hacia grandes empresas. Al fin y al cabo la OPA no es mala en sí. Y lo que está haciendo el gobierno me recuerda a mí lo que ya le pasó al BBV en Italia. Cuando en el 2005-2006 intentó comprar Banco Nacional di Lavoro, se opusieron por temas patrióticos, pero como fuera el gobierno. Al final, el BBV se tuvo que ir de ahí, se fue a Texas y Arizona, donde compró los 2 primeros bancos más importantes, también con la suma de la compra de Repsol, y el resultado de esa oposición fue condenado el gobernador del Banco de Italia a 5 años. Tuvo una condena de 5 años. ¿Por qué? Pues por un tema de patriotismo y impedir OPAs. Me suena que esto es ya no por patriotismo, sino por regionalismo. 10 segundos te dejo para hablar. Vamos a ver, el único problema que tiene esto, como fracase la OPA, vamos a ver al Banco Sabadell siendo un banco francés, alemán, o de cualquier otro país de la Unión Europea. Y perderemos un activo clarísimo en este país. Gracias a Carlos Cuerpo y al presidente del Gobierno. Banco Nacional di Lavoro terminó en manos de BNP. No tenemos tiempo para más, os veo en la redacción abierta. Ya de horarios, déjate ya de renuncias a diario. Aquí nadie dirá ¡acción! Solo tú tienes el mando, tuya es la elección. Bienvenido a la casa del entretenimiento. Disfruta de la mejor experiencia con un solo mando, sin saltar entre plataformas y desde cualquier dispositivo. Ahora con Movistar, todo lo que te gusta, más fácil de ver. Se sabe cuando se hace sin prisa. Se sabe cuando hay honestidad, cuando se ama lo que se hace.
Se sabe cuando se cuida hasta el más mínimo detalle. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. ¿Quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? Somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial. Gestiona tu subvención, es la mejor decisión para tu edificio. Llama ya al 911 45 47 77 y en Gestiona tu subvención te daremos un trato personalizado. Cuando es legado ibérico, se sabe. Y si lo eliges, aciertas. Legado ibérico del Pozo. Siempre sale bueno. Hoy en Recomendaciones del Toro les presentamos la Joyería de María, una empresa que fabrica alta joyería desde 1952. Se ha convertido en la joyería de referencia en Madrid diseñando piezas religiosas de alta calidad. Dispone del santoral completo